Y cuando fuimos a México, pues encontramos a nuestros primeros franquiciados, pues ya casi hace 9, 10 años, y eso fue un espaldarazo muy grande, ¿no? Cuando nos dimos cuenta de que era una marca de servicios, no de productos. El que quiere emprender quiere hacer algo y lo quiere hacer ya. Una marca sin sus franquiciados, sin sus socios, sin el buen hacer de ellos, no es nada. Es decir, cuando tú acumulas equivocaciones, tienes el riesgo de desistir. El franquiciado tiene un enfoque con el cliente que no todas las marcas centrales de franquicias pueden tener, porque no llegan a veces a ese nivel de contacto con el cliente final. Que hoy estás haciendo esto, que lo estás haciendo con toda la pasión, con todo el amor, pero que lo importante realmente para mí, en la vida, son las relaciones humanas. Para permanecer en la naturaleza hay que correr. Buenas tardes a todos, bienvenidos a otro episodio más de Detrás del Negocio, donde, como siempre, tratamos de explorar a las personas que están detrás de las marcas, de modelos exitosos que se han sabido replicar con éxito. Hoy tenemos la suerte de que nos acompañe Mary Wagning. Bienvenida, Mary. Bienvenido, Gabriel. La suerte y el honor es mío de poder conversar contigo siempre. Por favor, el placer de tenerte. Hoy, la verdad que ya después de 20 años de fundar De Uñas, toda una referente del sector de franquicias en España. Así que gracias. Hoy la idea es conocerte un poco más a ti. De Uñas es una marca también con mucho reconocimiento, mucha trayectoria que vamos a también explorar y entender. Pero me gustaría que nos comiences a contar un poco quién es Mary, cuál es tu rol en la empresa, tu trayectoria. Bueno, Mary es una persona normal y corriente, que yo creo que si algo tengo que decir es que he sido tenaz, ¿no? Persiguiendo mis sueños, persiguiendo lo que quería, que no han terminado, por supuesto. Yo nací en Melilla hace ya algunos años. Mira. Digo esto porque, bueno, Melilla es una ciudad pequeña, ¿no? Es una ciudad que es maravillosa, pero quizás a nivel de desarrollo de negocios, pues quizás no, podía estar, no es una gran capital, ¿no? Con la que a veces te dejara soñar con muchas cosas y yo quería hacer algo, ¿no? Quería hacer algo por mi cuenta. Creo que desde que tengo así memoria de 15, 16 años. Y bueno, me fui a estudiar a Madrid. En Madrid hice mi carrera, mis estudios, que bueno, ahora tampoco son de gran aportación. Empecé a trabajar en empresas multinacionales, pero no dejaba de, digamos, persistir en mi idea de que tenía que hacer algo por mi cuenta. Y hace 20 años conocí a la que soy mi socia todavía, Sandra Benzaquén, y después de deambular por diferentes ideas de negocio, entendimos que había un nicho de mercado que se podía profesionalizar dentro de lo que era el cuidado personal, la estética principalmente para mujer, hoy más para mujer y hombre, pero la belleza y el bienestar para la mujer pues no estaba profesionalizado. Y decidimos crear una marca que lanzara un mensaje muy claro al mercado en cuanto a especialización de lo que ofrecíamos, ¿no? Del servicio, y es así como nace De Uñas. Nace del sueño de dos personas que con sus ahorros y con muchísima ilusión montan un centro, pero siempre con la idea de generar algo más. Ese algo más no es que viniera desde el inicio del nacimiento, es decir, que íbamos a franquiciar, que íbamos a internacionalizarnos, pero la ambición de crecer siempre estuvo ahí. Está muy bien, sí. En definitiva, los proyectos que arrancan sin visión, ahí quedan. Por suerte pudiste aplicar un poco todos esos objetivos que te has marcado. ¿Y de dónde viene la idea de, digamos, si bien exploraste estuviste en distintos sectores, ¿hay algo que te haya dicho, es por acá, es este sector? Que me imagino que es un poco la historia del comienzo de Uñas, ¿no? Pues la verdad es que como nuestro background no tenía nada que ver con este sector, porque yo soy auditora de cuentas, economista, mi socia era especialista en recursos humanos. Inicialmente indagábamos sectores que eran más afines a lo que nosotros habíamos estudiado, pues una asesoría, una consultoría, cosas así relacionadas con. Pero es verdad
que no nos terminaban de convencer. Entonces, en una de estas tantas conversaciones que tuvimos antes de iniciarnos en el negocio, yo viajaba mucho a Estados Unidos por trabajo y sí que veía una gran diferencia entre cómo eran los centros allí, que estaban orientados al cuidado personal, a la belleza, ¿no? Que estaban estructurados en cierta forma, especializados, y aquí en España no existían, ¿no? Existían las peluquerías, los centros de autor, y yo decía, bueno, pero si allí existen y aquí no, y volví a Estados Unidos y los volví a ver, y en una de esas conversaciones tengo que confesarte que con un poco de miedo o de incredulidad, porque dije, si yo no tengo nada que ver con eso, yo sé hacer números, ¿cómo voy a dedicarme a algo de un sector que es tan diferente a lo que yo he hecho en mi vida? Lo comenté con mi socia y mi socia no dudó 2 minutos y dijo, eso es lo que vamos a hacer. Y entonces, a partir de allí, de esa inquietud personal, de esa necesidad y de ese identificar de forma intuitiva, porque no hicimos un estudio de mercado, contratamos a McKinsey para que nos dijera, sí, correcto, si no teníamos dinero. Claro. Pero ahí destaco que el emprendedor sí debe seguir su intuición. No, que al final la intuición, en mi caso, creo que en nuestro caso, era el resultado de mucha curiosidad, mucho viajar, mucho tener tu mente, esa pasión que hace que tu mente no se relaje cuando quieres algo, claro, y va haciendo ese test A-B mentalmente y cuando dejas o desistes de algo pero vuelve otra vez a tu mente, lo tienes que tener presente porque es tu intuición la que te está diciendo enfócate en esto, ¿no? Y así fue como surgió, ¿no? Bueno, intuición y acción, tomar una acción. Sí, que es... sí. Sí. Y sin la acción no hubiesen llegado hasta ahí. ¿Y cómo fue ese primer paso? ¿Abrieron un centro? ¿En dónde estaba? Bueno, yo creo que quiero rescatar lo que dices de acción. Yo creo que el emprendedor, la diferencia entre tener ideas y emprender las ideas está en la ejecución. Pero no solo en la ejecución, sino en ese sentido de urgencia que te da la pasión. Claro. El que quiere emprender quiere hacer algo y lo quiere hacer ya. Y lo quiere hacer rápido, porque es como una fuerza interior que es que puede más que tú. Claro. Entonces, pues sí, tuvimos que, claro, decir, bueno, esto ya deja de ser un sueño, una idea, y ahora hay que montar un centro y hay que poner el dinero. Aquí no hay fondos de inversión, ni accionistas, ni herencia, ni nada. O sea, es todo lo que has ahorrado o que has generado trabajando por cuenta ajena, un día sale de tu banco y ahí te la juegas a 0 o a 100 y lo pones en el primer centro, que en nuestro caso fue en Málaga, porque ya vivíamos, tanto Sandra como yo vivíamos en Málaga, y montamos ese primer centro sin ser muy conscientes de que desde el primer día estábamos proyectando una marca, ¿no? O sea, creo que ese fue nuestro primer y gran éxito, o sea, porque puedes montar un negocio y el negocio puede ir fenomenal y no es más ni menos, claro, pero no es una marca, no proyectas esa identidad que nosotros conseguimos proyectar desde el primer día, porque creo que fuimos muy minuciosas en todo lo que hicimos y lo hicimos con tanto amor, con tanta pasión y con tanta creencia que la gente desde el primer día nos decía, ¿de dónde habéis traído la marca? Y dijimos, oye, que lo estamos consiguiendo. Y entonces decíamos, no la hemos traído de ningún sitio, la hemos creado nosotras. Con todo el orgullo. Claro, ese era el mayor éxito. Claro. Y bueno, y vuelvo a repetir, no estábamos en una capital. Imagina, hace 20 años, crear un centro o una marca en una provincia maravillosa, que es Málaga, igual que Melilla, donde nací, pero vuelvo otra vez al no estar en una capital, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues así. Y para nuestros oyentes que no conozcan lo que es De Uñas, ¿qué le podemos contar? ¿Qué hace De Uñas? ¿O qué hizo en ese primer momento y qué hace hoy, ¿no? Que seguramente hubo varios cambios. Sí. De Uñas empieza como un modelo, ¿no?, especializado sobre todo en la belleza de manos, de pies, servicios adicionales de pestañas, faciales. Y empieza para ofrecer algo muy claro al consumidor, que el consumidor nos recuerde específicamente dónde tiene que ir si quiere conseguir esos servicios, ¿no? Pero es ese mismo orientación
a tener al cliente siempre en el centro de nuestras decisiones, el que hoy ha hecho que España, en España y creo que también en cierta forma, lo digo de forma humilde, en Latinoamérica, sea el referente de centros en belleza y bienestar. El propio cliente, dándonos su confianza, volviendo, convirtiéndose en un cliente feliz recurrente, es el que nos ha hecho aumentar nuestra oferta, y es verdad que conservando el nombre con el que nacimos, creemos que hoy podemos decir que De Uñas son centros de referencia en todo lo que es el cuidado personal, en belleza y en bienestar. ¿Son 200 locales? Son 200 centros repartidos en 9 países, siendo nuestro mercado principal España, por supuesto, el más importante, donde nacimos y donde estamos todavía. Claro. En esos 9 países, bueno, tenemos Argentina, que yo sí. los conocí por primera vez allí. Nos conocimos allí. Sí. Después ahora abriste hace poco Miami, ¿no? Sí, estamos terminando, porque abrir en Miami es toda una aventura. Pero creo que vamos abriendo las puertas el mes que viene. Nos tuvimos que mover de ubicación. Es un proyecto que ha consumido, invertido, pero ha vuelto a estar la pasión allí. Nunca lo digo con sensación de agotamiento, sino de desafío. 2 años. 2 años conseguir abrirlo, pero bueno, creemos que va a ser un punto de inflexión en la historia de la empresa, de la compañía. Y hace poco puede ser que saliste dentro de los 100 emprendedores de este año, el 2025. Sí, correcto. En marzo del 2025 la revista Emprendedores, bueno, pues tuve el honor de que me eligieran dentro de los 100 emprendedoras más influyentes de España. Y la verdad, sabes que estos reconocimientos, una trabaja, pero por lo menos nosotras, ¿no? Yo personalmente no trabajo esperando reconocimiento, sino trabajo porque me gusta el trabajo bien hecho, amo lo que hago, pero es verdad que cuando te reconocen este tipo de cosas dices, bueno, pues debería estar haciendo algo bien, ¿no? Y la verdad que ha sido muy emocionante, y todo lo que ha traído eso después, que también nos ha enriquecido mucho. Muy bien, felicitaciones por el logro. Gracias. Más que merecido, después de 20 años y tantos reconocimientos, aperturas, desafíos, ¿no? Que seguramente se fueron atravesando. ¿Hay un momento en donde decís, esto ya está siendo una marca, tiene proyección internacional? O sea, ¿hay un momento bisagra donde...? Bueno, el tema de la marca, como te digo, es algo que desde el primer día, y eso lo digo con mucho orgullo, porque nos decían de dónde habéis traído la marca, ¿no? De dónde, como si fuéramos, bueno, pues una máster franquicia que ha comprado una marca de fuera o de dentro, ¿no? Pero que no... Y ahí nos dimos cuenta que teníamos algo muy grande entre manos, ¿no? Que había que pulir muchísimo, ¿no? Que había que seguir mejorando, pero esa sensación de marca sí la tuvimos desde el principio. Lo que sí que fue un punto de inflexión, un punto bisagra, fue nuestra primera experiencia internacional, que llegó 9 años después de la creación de la marca, ¿no? Donde había una gran crisis económica en España. Estamos hablando de la crisis del 2011, se encontraban poco dinero, pocas posibilidades de franquiciar aquí en España, porque el crédito estaba como muy restringido, y decidimos irnos a México siguiendo la demanda que teníamos de potenciales franquiciados allí, que nos mandaban mensajes a través de la web. Todo esto que ahora parece arcaico, en ese momento era modernísimo, ¿no? Y cuando fuimos a México, pues encontramos a nuestros primeros franquiciados, pues ya casi hace 9, 10 años, y eso fue un espaldarazo muy grande, ¿no? Cuando nos dimos cuenta de que era una marca de servicios, no de productos, que es más complicado que exportar servicios, porque al final tienes que exportar un proceso, un procedimiento, una idea, un intangible, que teníamos algo grande. Y de hecho en los últimos, pues la segunda parte de la empresa ha sido en los últimos 9 años, hemos abierto en 9 países, ¿no? Como a país por año, ¿no? Entonces creo que esos han sido los 2 momentos más importantes o 2 etapas más importantes de la empresa.